Ahora sí. Acabamos de leer entonces un pasaje. ¿Perdón? Ah, sí, eso está pasando ya en Estados Unidos. Están usando un estilo de plástico, un estilo de robot y están haciendo que sea familia. Pero ¿eso tiene sentido? ¿Humana y biológicamente lo tiene? ¿Psicológicamente lo tiene? ¿Bíblicamente lo tiene? Entonces está interesante ilustrar porque hoy en día aparecen casos en donde se ve ese tipo de situaciones. Usted y yo citamos un pasaje y en el texto bíblico hay un subtítulo. ¿Sí lo ubicó? ¿Sí leyó el subtítulo que hay en la Biblia inmediatamente anterior a ese versículo? La nueva vida en Cristo. Eso significa que si una familia vive para Cristo, tiene un estándar nuevo conforme a la fe. El que lo crea, diga amén. Yo subí estos días un WhatsApp que me llamó la atención. Yo soy muy curioso con lo que publico porque lo analizo. Y es que a veces uno escucha que la gente dice, Dios a mí ya me salvó, pero uno los ve viviendo igual en el pecado que hace 20 años. Y la pregunta que uno se hace es, ¿y de qué lo salvó el Señor? Si sigue viviendo igual. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Amén. Y entre las muchas notas que a veces agrego, también puse una notica interesante. Si usted lucha con la herramienta equivocada, puede esforzarse todo lo que quiera y no tendrá resultados. Amén. Por eso nuestras herramientas son por fe. La hermana Mari citó un mensaje muy bonito el martes. ¿Quién se acuerda? La armadura del cristiano. Esas son las herramientas de la familia exitosa en Dios. Amén. Y ella hablaba del yelmo, de la salvación. ¿El yelmo en dónde va? Protegiendo lo que sabe. Porque la Biblia dice que el pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces usted tiene el yelmo, usted tiene conocimiento y tiene que cuidarlo. ¿La espada de qué? La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Amén. Las familias necesitamos esa riqueza. Por eso vengo hablando de estas cosas, herramientas y al mismo tiempo identidad de lo que somos como familia. Porque en el texto que estamos citando dice, esto pues digo y requiero en el Señor. ¿En quién? O sea, no es un capricho del pastor, no es un capricho del apóstol, no es un antojo del comité de las Dorcas plantear temáticas en ese enfoque, o que Dios en quienes van a predicar entonces tengan que hablar exhortativamente o consolativamente o formativamente en la familia, porque esto se dice y se requiere en el Señor. ¿Qué cosa después de los dos puntos que dice? Que ya no andéis. ¿Cómo? Los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. ¿Qué es vivir en la vanidad de la mente? Me va a perdonar cómo suena, pero es hacer lo que se le da la gana. Ay. Lo que se le vino a la mente, lo que se le ocurrió, lo que se le antojó. Tenga razón o no. Vive en la propia vanidad de sus impulsos, de sus anhelos, de sus pasiones, pero no está contando con el concepto de Dios, ni con la aprobación de Dios, ni con el respaldo de Dios. ¿Cuántos queremos el respaldo de Dios? Las promesas de Dios, los favores de Dios, las abundancias de Dios. Sométase a Dios con su familia. Ay, sí. Gracias por ese amén. Porque es que el éxito del cristiano no es la economía, aunque Dios también bendice en la economía. El éxito del cristiano no son los títulos, aunque Dios permita educarse. El éxito del cristiano es estar convencido que por su calidad de vida
tiene su nombre inscrito en el libro de la vida y que si el Señor viene nos vamos con Él. Eso es lo importante, porque nadie sabe el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. ¿Usted sabe? Si el Señor le dice, me cuenta, porque Él dice que ni aún los ángeles lo saben. Ni aún los ángeles saben el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Si las familias quieren ser exitosas en Dios, el éxito del marco espiritual es estar seguros de que somos salvos. La Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Pero tu casa se salva por lo que tú haces por tu casa. Amén. ¿Qué hacemos por nuestra casa? ¿Cómo luchamos por nuestra casa? ¿Cómo oramos por nuestra casa? ¿Cómo ministramos la ley de Dios en nuestra casa? ¿Cómo nuestra familia ha aprendido a sujetarse a Dios para vivir diferente? Porque es lo que está diciendo el apóstol. Ya no andéis como los otros gentiles. O sea que los otros gentiles andan ajenos de la ley de Dios, ajenos de los planes de Dios, pero quieren que Dios los bendiga también y que Dios les prospere y que Dios les dé. Si usted analiza, la Biblia tiene casi 3000 promesas, pero todas las promesas de Dios están condicionadas. A mí me encanta una que resume casi toda la Biblia. Crónicas 7:14, si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces oiré desde los cielos. Perdonaré sus pecados y les sanaré. Alguien que sabe que tiene esas promesas seguras, que le dé un aplauso fuerte al dueño de la palabra, Jesús, el Rey adorado por los siglos de los siglos. Si tú eres familia de fe, si tú eres un hijo o una hija de Dios, establecerás tus estándares de familia conforme a la ley de Dios. De otra manera fracasarás. Y seguirás como muchos en el mundo en vanidad de su mente, pero Dios nos llamó a vivir diferente. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. El 18, ¿qué dice? Usted tiene la Biblia abierta, ¿cierto? Leámoslo. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ¿qué es eso? Están en tinieblas. Dios habla por A, B, C, D hasta la Z, y como que por un oído entra y por otro sale. Eso es un entendimiento entenebrecido, que como que no logra discernir el verdadero objetivo de Dios para su vida. Pero ¿sabe qué es lo bonito? Que aquí no tenemos el entendimiento entenebrecido. Aquí nos ha dado Jesucristo su luz perfecta para ser diferentes. Gloria a Dios. Pero los demás tienen el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay y por la dureza de su corazón. Aquí la Biblia habla de 2 enfermedades del alma que evitan que las familias gocen de los favores de Dios. ¿Cuáles son? Las acabamos de leer. ¿Cuál es la primera enfermedad? La ignorancia. O sea que para salir de ignorantes, ¿qué hay que hacer? Dejarnos educar, aprender. Por ejemplo, todos somos ignorantes en algo. Yo soy ignorante en la industria y por eso le hice poner a mi moto un piñón soldado. Pero el hermano es industrial. ¿Y usted cómo se le ocurre? Tome. Sí. Porque uno siempre... Yo soy ignorante en medicina. Hay unos conceptos porque en algunas cositas me capacité en lo básico de lo que es atender una comunidad, en primeros auxilios, pero más de ahí no puedo formular, no soy médico. Uno es ignorante en muchas cosas, pero si nosotros somos legítimos hijos de Dios, no podemos ignorar las leyes de Dios para que se vivan en nuestra casa. Digamos gloria a Dios. Entonces, la primera enfermedad es la ignorancia y tiene trato. Sí tiene tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento? El Señor dice a través del apóstol Pablo, entre tanto que voy, ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. Ahí está.
La ignorancia sí tiene remedio. Dejarnos educar, dejarnos direccionar a través de las leyes de Dios y ver las cosas como las ve el que tiene fe. ¿El que tiene fe ve lo mismo como lo ven los demás? Definitivamente no. Porque el que es conforme a la vanidad de su mente ve algo imposible y dice, no, eso no puede nadie. Pero el que tiene fe aguarda esperanza. Porque Dios es soberano para obrar y glorificarse. Entonces, también la Biblia dice escudriñad las escrituras. No leer, dice escudriñar. ¿Qué es escudriñar? Ahondar, indagar, investigar, profundizar, conocer los detalles a fondo. Amén. Entonces, el que solo lee la Biblia no tiene resultado. ¿Cómo así? No es que la Biblia nos dice que solo basta leerla. Dice escudriñad las escrituras. Amén. Esa es la forma de salir de la primera enfermedad de muchos, la ignorancia acerca de lo que Dios desea. Y entonces, la segunda enfermedad, ¿cuál es? Ay, sí es difícil. Porque hay corazones endurecidos. Y Dios no entra si la persona no lo deja. Porque Dios es todo un caballero. La Biblia dice a la iglesia en Apocalipsis, escribe al ángel de la iglesia en ese lugar. Y le dice que reconoce su arduo trabajo, su paciencia y que ha soportado. Dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Y entre esas cosas, habla de los que han retenido la doctrina de Balaam, que es vivir un evangelio por interés, por ganancias deshonestas. Habla que tiene otro detalle en contra y es que han perdido el primer amor hacia Dios. Y por allá en otra parte dice, reconozco tu esfuerzo, tu fe, pero que has retenido la doctrina de los nicolaitas. Uy, ¿qué es eso? Aquellos que dicen ser cristianos, pero mezclan cosas que no son de Dios. Adivinación. Y mezclan, ¿cómo es que se llama eso? Hay unos que dicen que es que creen mucho en el Señor y mantienen leyendo el tarot y creyendo en esas cosas. ¿Y cómo mezclan las cosas de Dios con eso? Si la Biblia dice que no hay comunión entre la luz y las tinieblas, que no hay relación entre Cristo con Belial, que no hay relación entre el templo de Dios y los ídolos, la Biblia lo declara. Amén. Entonces la Biblia también en medio de esas cosas que está juzgando sobre el pueblo, le dice, y que has tolerado a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, pero con sus atavíos de ramera seduce y engaña a mis siervos para llevarlos al pecado. Entonces uno ve que la Biblia tiene muchísimas advertencias para proteger lo que Dios más ama en el mundo, las familias. ¿O no? ¿Qué es lo que Dios más ama en el mundo? Las familias. ¿Cuál es el núcleo de la sociedad? Las familias. Y cuando las familias están quebradas, ¿cómo está el ámbito social de esa región? En crisis. Casi toda la vida la gente habla de crisis. Pero hay uno que es poderoso y vino a restaurarnos y a ayudarnos para salir de cualquier crisis. Pero no para que hagamos lo que queremos, sino lo que Él quiere, porque su voluntad es agradable y es perfecta. Nosotros en nuestros propios planes nos confundimos, pero Dios en su plan perfecto no se confunde y nos guarda y nos protege, porque Él nos conoce mejor que nosotros mismos, pues Él nos diseñó. Digamos gloria a Dios. Digamos hay poder en Jesús. Al final ese texto dice, y le he dado tiempo para que se arrepienta, y no quiso. Entonces mire que uno de los problemas graves es la dureza del corazón. Cuando alguien es duro de corazón, se resiste a lo que Dios dice. Pero cuando alguien es dócil de corazón hacia Dios,
Dice, amén, aleluya, predíquelo, Cristo vive, Él viene. Y si la palabra es fuerte, dice, sí, Dios me está formando, me está moldeando, me está transformando, me está confrontando por la palabra, me está redarguyendo porque quiere la mejor versión de mí. ¿Aló? Amén. Eso hace Dios con el evangelio, porque vino para enseñar, redarguir, corregir, instruir. Amén. Y como ya quedan 8 minutos nomás, entonces hice todas estas generalidades de lo que dice ese texto, porque en Dios vivimos diferente. No pretendas vivir en Dios y parecerte al mundo, porque Dios nos dio una identidad y nos llama los amados de su nombre, que nos formó y hizo una nueva criatura en nosotros por la fe. Amén. Entonces, Éxodo 12:21 dice, y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo, sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. En el Antiguo Testamento, la razón de los holocaustos de sangre para el perdón de los pecados eran las familias. ¿Hoy será igual o no? La razón de que hoy se predique la salvación es para que nuestra familia alcance esa riqueza. Y hemos cantado cuántas veces ese coro. Los ángeles no son enviados a cambiar un mundo de dolor por un mundo de paz. Me ha tocado a mí hacerlo realidad. Ayúdame, Señor, a hacer tu voluntad. Eso es lo que cada uno como miembro de la familia declara. Los ángeles no son enviados a cambiar tu casa. Eres tú como líder de tu casa, como mujer de Dios, como hombre de Dios, que marcará las pautas para que tu casa viva en victoria. Hoy en día se necesita un hombre como Noé, que por encima de todos los pronósticos sea capaz de sujetarse a Dios, aunque muchos lo tilden de loco y no estén de acuerdo. Pero ¿cuántos creemos que hoy se necesitan en los hogares gente, hombres como Noé, que escucharon la voz de Dios y automáticamente dispusieron el corazón para vivir en total sujeción a Dios? Amén. Porque la Biblia habla de que el varón es cabeza y es sacerdote. Algunos son muy buenos para mandar como cabeza, pero malos para ministrar como sacerdotes. Digamos, hay poder en Jesús. No me hagas así, hermano, que me hace reír. Yo estoy predicando. Yo solo estoy predicando. Amén. Pero Dios, que conoce nuestras realidades con la palabra, nos va moldeando. Amén. Entonces, también se necesitan mujeres como Esther, dispuestas a dar su vida por la veracidad de Dios en su familia. Esther estuvo expuesta a morir, pero expuso su causa, confiando en que Dios le daría la victoria, y debido a lo que ella hizo en Israel, surgieron las fiestas de Purim, la redención de un pueblo que estaba condenado al fracaso, pero que Dios los restauró. Digamos gloria a Dios. Así que si usted viene a sacrificar, ese propósito de sacrificio debe involucrar tu casa, tu familia, por fe. Por fe. Amén. A veces no están todos o no están en el modelo que Dios quiere, pero por fe visualizamos la familia en el propósito de Dios. Amén. Porque Dios nos restaura bajo la condición de estar alejados del pecado. Tipos de familias biparentales. ¿Quiénes son? ¿Dónde está? Papá y mamá, y si acaso un hijo. Familias reconstituidas. ¿Qué es eso? No, porque están adoptivas aparte. Que aquí llegó Pepito y Pepita, Sutanito y Sutanita. Esos dos hogares se desarmaron, pero llegó Sutanita y Pepito. Y ahí tuvieron más hijitos. Se reconstituyó una familia de dos familias destruidas.
¿Han visto casos así? Colombia está lleno de casos así. ¿Por qué? Está lleno de casos así precisamente porque la sociedad en cuanto a la ley de Dios ha tenido ignorancia y dureza de corazón. ¿Qué palabra es la de hoy? Pero es así como Dios quiso que habláramos hoy. Amén. Familias adoptivas. Entonces no tienen un vínculo estrecho de sangre, pero adoptan a alguien y lo hacen de su casa. Y ya es el hijo o la hija, pero no tienen consanguinidad, pero son familia. Se adoptan o se agregan a la casa. Amén. Algunos por situaciones biológicas o salud y otros por condiciones específicas. Entonces se vinculan y se adoptan, se constituyen familia. Familias de acogida, ¿qué es eso? Adoptivo como tal se resalta porque hay un contrato donde se cubren los derechos de ese infante como tal. Adopción y se firma un contrato. Pero acogida, ¿qué es? La palabra lo indica. Lo acogió, le dio la bienvenida, lo hizo parte del núcleo familiar, pero solo es alguien que se acogió. ¿Vamos bien? Los hogares sustitutos, familia de acogida. Amén, gracias hermana, excelente dato. El rol del ICBF en los lugares. Familias monoparentales, ¿qué es eso? ¿Aló? Mono, uno. Parientes es uno. ¿Ah? Biparentales, dos y quizá el niño o están solitos, pero aquí mono. Es que estoy solo. Ni ella, ni él, ni hijos, ni abuela. ¡Solo! Monoparental. Solito, solita. Sí, pero es que una cosa es lo que está en el gráfico, otra cosa es el significado. Mono, uno. Parental, parientes. ¿Amén? Entonces, luego vemos la familia extensa. Ah, esa sí es conocida. No, pues que nos reunimos los abuelos, los primos, los tíos, los sobrinos y somos 120. Un Pentecostés. ¿Sí? Así pasa cuando se reúne mi gallada. Así más o menos somos 120 con los abuelos y los primos que llegan de lejos. Solo hablando de los González. Si me voy a los Guzmán es otro reguero. Solo ilustrando. Ay, esto está interesante, pero se acabó. Los objetivos claros que usted debe tener como familia de fe. Amén. 1. Establezca los conceptos doctrinales si quiere vivir conforme a Dios y que Dios le bendiga. Señor, yo quiero tu bendición. Viva la doctrina. Ya. Ay, pero es que es más difícil. Entonces no quiere bendición. Porque esto no es difícil, esto es un asunto de fe. Al que cree, todo es posible. Hermano, eso es imposible, pues le falta fe. Al que cree, todo es posible, ¿o no? La Biblia dice, llevad mi yugo que es fácil y mi carga es ligera. Pero uno lo ve grande y difícil. No, veamos las cosas por fe. 2. Detalle la importancia del cumplimiento del régimen matrimonial porque es un principio bíblico, no humano. Amén. Esa es una base de éxito en la familia cristiana. Ay, yo quiero ser familia. Ese es el principio de familia de fe. Honrosos sean todos el matrimonio, el hecho sin mancilla. A los adúlteros y a los fornicarios los juzgará Dios. No la iglesia, Dios. Amén. ¿Qué hacemos en la iglesia? Predicar, crear conciencia, hacer justicia y juicio a partir de la consejería o de la predicación para obtener hogares conforme a Dios. Amén. Y observar indicadores y aplicaciones de lo que es el reglamento de la iglesia. Hay un origen. Hoy en día se habla, 8 y 2, Dios mío. Se habla de familias, hombre con hombre, mujer con mujer. ¿Sí? Desarrollo y movimiento LGBTIQ. Ya se habla de zoofilia y de un montón de cosas. ¿Qué es la zoofilia?
relaciones entre humanos y animales. ¿Qué es la necrofilia? Imagínense, todo eso son desviaciones morales, porque las familias están en un caos y el mundo se está llenando de eso, porque se le olvidó a la gente el origen del régimen de la familia. Varón y hembra los creó Dios. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos. ¿Qué es fructificar y qué es multiplicar? Porque la gente cree que es lo mismo. Fructificar es madurar en la parte social, afectiva, espiritual, personal, emocional y económica. Ah, se fructificó, ya está listo para que se case. Sí, me estoy haciendo entender. Que hay muchachos que ya tienen novia, pero en ninguna de esas áreas ha dado fruto. ¿Para qué se piensa casar? ¿Muy duro o clarito? Sí, pero sí, estamos hablando en este sentido del origen de lo que es la traducción del griego en esa palabra. Cuando ahí habla de madurez, se habla es, o sea, cuando se habla de ese fruto, no se está hablando de números, sino de crecimiento personal y de madurez en muchas cosas. Antes de llegar al ser familia, antes de llegar al matrimonio, primero tiene que llegar a la madurez. Y si no, generalmente esos matrimonios fracasan. Y después, eso es culpa de la iglesia, eso es culpa del pastor, es que esos temas no se hablan, es que la iglesia juzga, es que el pastor reprende mucho, es que esos temas no me gustan. Es que no ha madurado. ¿Sí me estoy haciendo entender? Hay gente que se va en contra de las doctrinas y del trabajo administrativo, pero es un problema de madurez. Es un problema de discernir la realidad de cómo vive para Dios. Y el otro asunto es el propósito de Dios en la familia. Un principio bíblico de gran orden y mando en Dios. ¿Por qué es importante para la sociedad? La razón de ser del matrimonio o de lo que es el ser familia. Porque ser familia es un principio bíblico. Dios mismo lo mandó. ¿Quién hizo el primer matrimonio en la Biblia? ¿Aló? Dios. ¿Cuándo? ¿En dónde? Ah, sí, sí, uy, nos fuimos. ¿Y cómo les dijo? Literalmente, ¿cuáles fueron las palabras de ese matrimonio? Exacto, lo acabé de mencionar, vaya a Génesis, y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Otra versión dice: sometedla, porque el ser humano tiene autoridad de parte de Dios. Pero, ok, eso ya es en el Nuevo Testamento, muy bien. ¿Es importante para la sociedad la vida del matrimonio? ¿Sí o no? Aunque se ha perdido esa importancia. Se ha perdido. Y hay personas que eso así es mejor, pero delante de Dios ya tienen el juicio encima. Mejor es estar aferrados de la mano de Dios con su aprobación y con su bendición. Amén. Si hablamos de roles, no podemos sesgar los roles en el hogar cristiano. Porque en la tradición que nos enseñaron, el hombre manda. Pero yo conozco mujeres que como matriarcas lo hacen muy bien. Y gracias a Dios por lo que hacen ellas. Y si no, esos hogares serían un caos. La Biblia habla de matriarcas también. ¿Aló? ¿No lo han leído? Sí. La Biblia habla de matriarcas. A ver, recuérdame a una. ¿Ah? Débora. Era profetisa. Era predicadora. Era doncella famosa y era una mujer de autoridad. Al final fue Débora la que ganó la pelea cuando el rey tenía miedo. O sea que Dios levanta mujeres. Si al hombre le queda grande, que se levante esa mujer. Pero es el colmo. Pero gloria a Dios porque hay mujeres que lo hacen muy bien.
¿Qué más hacemos? Y así la Biblia también lo declara. La suegra de Ruth, Noemí. Esa también era matriarca y le tocó, después de que sus hijos y esposo murieron, seguir peleando, confiada en las promesas de Dios. Entonces, aunque el ideal bíblico es, abra la Biblia en Efesios 5, solamente le voy a dejar la nota porque se acabó el tiempo, es un tema bonito. La Biblia dice: maridos, amad a vuestras mujeres. El que ama respeta, el que ama dignifica, el que ama da buen trato, el que ama corresponde a la necesidad de la familia, el que ama tiene detalles. Hermana, digan amén, que les estoy ayudando. ¿Sí? No, es que él dice que la ama mucho, pero es un muérgano. Acosador, maltratador, grosero, cero detallista, no dignifica, le habla feo. Varones, les digo algo con la Biblia. La Biblia dice: maridos, tened trato cuidadoso con su esposa para que su oración no tenga estorbo. Por eso es que hay hombres que la oración no pasa el techo, porque son ásperos con las esposas. Y después: pastor, es que Dios a mí no me escucha. ¿Cómo estás tratando a tu esposa? Oye, este tema está bueno. Lástima que se acabó. Es que hay que hablar de todo esto porque para eso es la formación de familia en la iglesia. Maridos, amad a vuestras mujeres. Toca traer al marido al culto. Aleluya. ¿Sí? Y después dice: mujeres, sujetaos a vuestros maridos. ¿Sí lo dice o no? ¿Por qué le dice al hombre que ame y a ella que se sujete? Sencillo. Porque el hombre tiene la tendencia a dejar de amar. Hombre, escriba eso para que lo cultive, porque eso es un problema en nosotros. A la mujer no hay que decirle que ame, porque ella tiene una forma muy particular de enamorarse. Pero si el hombre descuida y no cultiva ese amor, perdió el año. Y entonces recién de novios: ay, tan lindo ese lunar. Después de 15 años de matrimonio, va a tocar que se opere esa verruga. Ay, no. Los roles. Entonces, a él se le dice que ame porque tiene tendencia a dejar de amar y a volverse áspero. Y a ella se le dice: sujétese, porque tiene tendencia a no sujetarse. Y ese problema lo debemos a la desobediencia desde el huerto del Edén. Y si no, no habría que hablar así. Cuando el Señor los bendijo, ¿les puso esas condiciones? En el principio no era así. Ese orden se dio después de que se halló pecado en el hombre. Ahí sí se le dice a él: mande en su casa. Y a ella le dice: tu deseo será para tu marido. No está hablando de la intimidad, está hablando del señorío de autoridad. Porque ella pecó. Démosle gracias a la hermana Eva. No es culpa de Dios. Dios no es machista, sino que Dios tiene que entrar a controlar las cosas después de que el pecado deja consecuencias de mala convivencia. Lo bueno que es entender. Amén. Hijos, obedeced a vuestros padres porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien. Mi papá una vez me reprendió, no con correa, sino con un consejo, y me leyó ese texto. ¿Y usted cree que yo podía dormir esa noche? Eso me dolía más en la conciencia que si me hubiera dado una juguetera. Lo hizo con mucha autoridad de Dios. No dormí esa noche. Hoy en día hace falta que se levante gente de fe y de autoridad, que en vez de darle látigo a su muchacho, le cite la Biblia y lo ponga a pensar toda la noche con autoridad. Hace falta eso hoy en día. ¿Aló? Dejemos hasta aquí. Gracias por esos 12 minutos. Pero ¿los necesitábamos o no? Ay, Señor, yo quiero tu bendición, tu ayuda, tu riqueza, tu prosperidad, tus dones en mi vida, Señor, tu abundancia, tu prosperidad en mi corazón.
El Señor le mandó decir qué necesita hacer. Viva la doctrina, sujétese a los principios, honre el régimen matrimonial. Como varón, sea coherente en el amor y en los hechos. Y como mujer, sea cuidadosa en su casa. Amén. Y recuerde que la Biblia sí trae excepciones. Si ese varón le quedó grande ponerse la correa, hermana, cíñase bien la falda. Haga matriarcado, porque ¿qué más va a hacer? Alguien tiene que dirigir las leyes espirituales en el hogar. Aunque Dios sí le reclama al varón, sé sacerdote de tu casa. Y a la mujer, maestra en su hogar. Maestras del bien. Estemos de pie. Necesitamos. Que ese hijo es rebelde. Cítele la Biblia. ¿Quiere que Dios te bendiga? Sí, sí, sí. Honra a tu padre y a tu madre. Primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y sea de larga vida en la tierra que Dios te da. Es que a veces nos desubicamos. Dejamos los principios de Dios a un lado y nos ponemos a vivir solo en el estilo secular. El cristiano no depende de lo secular. Vea, que Dios nos ayude. Y yo le he pedido mucho a Dios por eso, porque ya tengo un hijo. Y le he rogado al Señor que más allá de darle títulos y posibilidad de estudio y otras cosas, que me permita dejarle el legado más grande. Que sea un verdadero hijo de Dios. Que cuando la gente lo vea, no lo vean solamente como el doctor profesional, sino qué calidad de cristiano es ese muchacho. Qué calidad de cristiana es esa muchacha. Soberano Dios, te damos gracias por este tiempo de consejo, de enseñanza, de doctrina, acerca de principios de familia, porque como has orientado a través de esa porción en Efesios, Dios Todopoderoso, nosotros hemos sido llamados para vivir marcando la diferencia en medio de un mundo saturado de concupiscencias pecaminosas. Pero nosotros tenemos tu modelo perfecto, la educación a la luz de tu palabra, y sabemos que si vivimos bajo el régimen de tu palabra, será una causa de honra, será una causa de fe, y viviremos en victoria como lo has prometido en la Escritura. Digamos gloria a Dios. Hermana Yorladi, tenga la bondad, reciba la ofrenda del pueblo del Señor correspondiente al culto de damas y familia en el nombre del Señor. Amén. A todos, abrazos, bendiciones. Dios les bendiga. Recuerde que el éxito de la familia cristiana es sujetarse a Dios. No hay otra forma. Y pidámosle a Dios por los hijos estos días y la familia que no se ha convertido, que Dios nos permita ganarlos para Cristo. Amén. Dios les bendiga a todos. Abrazos, bendiciones. Cumpleaños feliz, te deseamos a ti, que el Señor te bendiga. Cumpleaños feliz. ¿Sabe por qué estoy cantando el cumpleaños? Porque ella se va de cumpleaños el día de la fiesta. Entonces vamos a orar por ella, porque no vamos a tenerla ese día. ¿Cuántos queremos que Dios la bendiga? Yo siempre en los cultos que están de cumpleaños aprovecho, pero como se va desde mañana, ni modo, toca cantarle el cumpleaños hoy. Oremos que Dios la ayude, que ha emprendido este camino de fe, que Dios se glorifique y que le ayude cada día y le bendiga. Soberano Dios, invoco tu nombre, Señor Jesús, por la vida espiritual y en todos los ámbitos, ese propósito de fe. Bendice, Señor Jesús, por la fe a nuestra hermana Nair. Obra en su corazón, en su conciencia, sus decisiones.
La ley de tu palabra impresa en su alma dará fruto y resultado porque la has escogido para salvación. Cumple, Señor, cada día sus propósitos. En el nombre de Jesucristo. Amén. Te dedico Josué 1:9. Mira que te mando que te esfuerces, seas muy valiente. Amén. Jamás sea parte de tu boca ese libro de la ley, sino que de día y de noche medita en él, para que hagas y guardes conforme a todo lo que en él está escrito. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ese es el secreto. Dios les bendiga. Ahora sí, felicítenla porque ese día no va a poder estar. Felicítenla. Guárdele en el sobre, el regalo, ella recibe paquetes. El sábado no hay culto, el sábado no hay culto, el sábado los necesito a todos como hormiguitas ayudándome en la logística de la Casa de la Cultura. El sábado no hay programa. Desde por ahí las 3, 4 de la tarde, para ubicar y decorar, poner bien bonito el lugar.